Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, a todes. Gracias por vuestra presencia, por vuestro tiempo. Desde el Cercle de Sexualidad y desde FSI, la formación en sexualidad integrativa, continuando con nuestras conferencias para dar a conocer nuestra formación, para dar y impartir más conciencias alrededor de temas adherentes a la sexualidad. Como cada mes tenemos un tema a tratar. Este mes toca el tema al abuso sexual infantil, que vamos a tener a una compañera terapeuta que es Alba Cuesta, la Bernia, y desde ya os comento que la conferencia va a tener una duración aproximadamente de 1 hora, que va a hablar Alba, y vamos a dejar una media hora después para responder preguntas que a vosotros os vayan sugiriendo la charla, que la podéis gestionar por el chat y la vamos a ir recogiendo y al final vamos a irselas pasando a Alba para que os las conteste. ¿Sí? Entonces, en ese marco vamos a irnos moviendo para que podáis tener también vuestro momento de preguntas. Esta conferencia está enmarcada dentro del Cercle de Sexualidad y FSI, como he dicho. Una de las razones también es a dar a conocer la formación en sexualidad integrativa, una formación que ahora comenzará en enero y que realmente estamos cubriendo ahora las últimas plazas y matriculando a las últimas personas que estén interesadas. Indudablemente os invitamos también para que conozcáis el programa de la formación visitando la página web de la escuela. Dicho esto, me gustaría hacer 3 líneas para presentar a Alba. Alba Cuesta la Bernia es terapeuta Gestalt, también es terapeuta en bioenergética integrativa, es coordinadora y terapeuta del área de terapias de la Asociación del Mundo de los ASI y es miembro titular de la Asociación Española de Terapeuta Gestalt. Sin más, paso la palabra a Alba para que realmente nos cuente o nos vaya relatando su experiencia en la terapia. Alba, buenas noches. Buenas noches, Mario. Bueno, aquí estoy un poco con el corazón que me va a salir por la boca. Hecha un flan, pero con muchas ganas. Muchas ganas y muy agradecida, de verdad, de que me hayáis invitado a hacer esta conferencia. Que confiéis en mi trabajo y más que todo el agradecimiento es poder hablar sobre este tema, que es un tema peliagudo de nuestra sociedad, que es súper necesario poner encima de la mesa y hablarlo abiertamente, porque, como te diría, es como cuando tú pisas un charco, ¿vale? Y hace toda una salpicada, ¡chaf!, de barro. Pues cuando hay un abuso sexual infantil, te salpica en todas o casi todas las áreas de tu vida. Así que es importante hablar de esto porque hay mucho de qué hablar, la verdad. No sé si me va a dar tiempo a todo. Estos días, preparándome la conferencia, me he dado cuenta de que me sentía como con la responsabilidad, ¿no? ¡Ay, qué bien! Me dan la oportunidad de hablar de este tema, no me puedo dejar nada, todo es importante. No te dejes nada en el tintero, Alba, ¿no? Y así que, sintiendo eso, me he hecho un montón de apuntes, que los tengo todos aquí, y voy a ir tirando de ellos siempre que lo sienta necesario. Más que nada porque los nervios me pueden pasar una jugada y quedarme en black out. Espero que no, pero bueno, en todo caso yo tiraré aquí de mis muletillas que me he montado yo aquí. Así que, primero de todo quería decir esto. Luego que
Supongo que entre nuestros oyentes hay personas que en este momento se identifican como víctimas porque pasaron una experiencia de abuso. Otras a lo mejor se están identificando en este momento como supervivientes porque ya se sienten un poco fuera de esa sensación de víctimas. Quizás nos escuchen hoy o otro día porque queda grabado padres o familiares que acompañan a personas que padecieron este trauma y quizás algún profesional, ¿no? Así que va dirigidos a todos ellos. También quiero decir que no solo es el abuso sexual infantil, también es en la adolescencia. No nos olvidemos de esta parte del asunto. Y que en todo caso, cuando me refiero a niño o niña o niñe, me refiero a todos. Y cuando me refiero a niño, también me refiero al adolescente. Y para no estar constantemente marcando a quién me refiero, pues a veces me saldrá una cosa o la otra. También quiero decir que voy a tirar de ejemplos que pasan en terapia de pacientes que me han dado permiso para poder hablar de ellos y que, bueno, que si hay personas en este momento que se identifican como víctimas y están tocadas escuchando esta conferencia, pues que habrá momentos que a lo mejor les hace de espejo y que en todo caso, si les remueve, pues pido disculpas en este momento y bueno, a lo mejor les sirve, ¿no? Pero voy a poner ejemplos específicos y algunos a lo mejor bastante duros. Y otra cosa importante es que creo que es necesario hablar de este tema porque hay que crear referentes. Y yo invito a la gente que ya se cree o se siente en un momento de etapa que ella es una superviviente en la asociación, nos solemos llamar así, ¿no? Es que hay que hablar sobre esto, ¿no? Igual que hay referentes ahora youtubers, ¿no? Que hablen sobre cosas y es necesario cuando hay referentes de gente del Me Too o gente que habla de la agresión machista, ¿no? Siempre está bien, entonces en este tema también. Yo trabajo con adultos, ¿vale? Así que me voy a referir al adulto cuando viene a terapia. Y también quiero hablar un poco o presentar la asociación, ¿no? Que es la que me da el marco para trabajar todo esto. Es una asociación que hace más de 10 años que estamos en funcionamiento y es para, dentro de lo posible, poder erradicar el abuso sexual, aunque yo creo que es una ardua tarea y muy difícil, pero sí concienciar a la gente y educar a los niños para que, si les pasa algo así, poder comunicarlo de la mejor manera posible y educarlos con que este es mi cuerpo y mi cuerpo no lo toca a nadie. Pero claro, si no hay una educación en relación a esto, igual que no hay educación sexual en los adolescentes, pues si no hay una educación en esto, pues seguirán pasando cosas porque agresores, perpetradores, abusadores, vamos a llamarlos como sea, los hay. Y los hay en la sociedad. Si dicen que 1 de cada 5 niños es abusado, o niñas, que sepan, que sean casos que se sepan, imagínate los que no se saben, si hay tantas víctimas, imaginémonos cuántos agresores hay. Así que es una problemática de la sociedad que está muy bien instaurada y que cuanto más le saquemos aire y aireemos las alcantarillas, muchísimo mejor. Y hasta aquí he llegado por ahora. Muy bien, lo estás abordando, ¿eh? Estás abordando, Alba. Muy bien esta presentación. Gracias, Mario, gracias. Sí, ahí. Quería hacerte una pregunta Dime. para más o menos comenzar a trabajar un poquito el tema más directamente. ¿Qué supone a un niño pasar por esta experiencia? Mira, lo primero que me viene, bueno, voy a intentar, como hay diferentes temas de los que yo quiero hablar, ¿no? Entraremos un poco en un poco en las consecuencias y en otras cosas, pero a lo que yo más me quiero alargar, ya que estamos hablando de
una formación de sexualidad y es con lo que más les afecta a día de hoy a los adultos que vienen. Me voy a fijar más en la sexualidad y en la intervención, ¿no? Dentro del área de lo que es un proceso terapéutico. Pero más allá de eso, sí que es verdad poder hablar un poco qué le supone a un niño pasar a esto. Yo creo que lo primero de todo, o mejor, es explicarlo desde el punto de vista de que le toca vivir una experiencia que por etapa evolutiva no le pertoca. ¿Vale? Eso para empezar. Entonces, si nos fijamos, además de toda la bioenergética que habla de las etapas evolutivas de un niño, normalmente los abusos empiezan antes, desgraciadamente, en algunas ocasiones, pero empiezan a los 6, 7, 8, 9 años. Hay muchos que empiezan en esa época, por lo menos por lo que yo tengo visto en consulta. ¿Vale? Entonces, en esa etapa se acaba de desarrollar todo el sistema nervioso que tiene que ver con la parte reproductora, órganos sexuales de nuestro cuerpo. Entonces, todos los que tengamos niños o sobrinos, o eso podemos ver que en cierta etapa de su vida empiezan a tocarse. ¿Sí? Evidentemente, un niño tiene una mirada muy corta de lo que es la realidad de la vida. Acaba de empezar a vivir y no sabe lo que es la vida, ni sabe lo que es la sexualidad, ni cuando se toca piensa en algo sexual. Simplemente está autopercibiendo un placer que se autoda a sí mismo. ¿Vale? Entonces, visto desde aquí, es un placer que él puede sostener, porque está dentro de un marco que primero se da a él, segundo que regula a él, tercero que no hay ningún tipo de perversión, porque para él no la hay. ¿Vale? Entonces, es un placer donde yo lo puedo sostener a nivel psíquico, emocional y corporal. ¿Vale? Y explico esto para entender qué pasa cuando este placer me lo da un tercero, que es más adulto. Pues que yo no tengo la capacidad evolutiva para sostener eso dentro ni de mi psique, ni de mi cuerpo, ni emocionalmente, ni cognitivamente. Y eso es lo primero que le supone a un niño o a un adolescente, ¿no? De repente estoy viviendo una experiencia que en la adolescencia no me pertoca si no es con alguien de mi misma edad y porque es algo consensuado y jugamos los dos. Pero cuando es algo que me impone el otro, que hace un uso de poder, con coacción o sin coacción, con violencia o sin violencia, estoy viviendo una experiencia que no me pertoca por mi etapa. Entonces, no la voy a poder sostener. Entonces, a mí me va a quebrar por dentro. ¿Vale? Empezamos por ahí. Y luego esto tiene unas consecuencias. No sé si me ha entendido. Es que creo que no hace falta, bueno, sí, le supone miedo, angustia, terror, culpa, no percibe muy bien todavía lo que es la culpa, pero le supone muchas otras cosas. Así que no hace falta entrar ahora porque luego al ir hablando de todo lo otro saldrá. Claro, luego tiene unas consecuencias como, por ejemplo, en lo adulto, son pequeños también, hacerse pis, hacerse caca encima, no sé, terrores nocturnos, regresiones en su etapa evolutiva, ciertas cosas, estrés postraumático, evidentemente, hacer daño a otros niños, hacerse daño a sí mismo. Pero cuando son adultos, también vienen con fobias, autoconceptos destructivos o mal interiorizados, autolesiones, maltrato propio, enfermedades mentales, desde la depresión, ¿vale?, hasta un trastorno límite de la personalidad, ansiedad, angustia, problemáticas en la sexualidad, somatizaciones, disociación, no sé si lo he dicho, disocian mucho de lo que les ha pasado, y TOCs, también desarrollan muchos TOCs. Y luego también hay una cosa que es la indefensión aprendida. Esto
hay como algo así que lo llamamos la indefensión aprendida, que luego yo a lo largo de mi etapa evolutiva esto se va instaurando y no me permite poner límites en mi vida, no me permite ponerme límites a mí misma, no me puedo defender de ciertas agresiones verbales, no sé, de jefes, no hace falta que sean sexuales. Entonces hay una autodefensión aprendida que dentro de terapia pues, se tiene que ir abordando y ir solucionando. De aquí voy a entrar una cosa que es importante para el resto, que en Gestalt recoge una ley que se llama la ley de la pregnancia, que quiere decir que es la capacidad que tiene el humano de acabar una forma incompleta y darle lo que falta. ¿Vale? Quien quiera saber más sobre esto de la ley de la pregnancia, que lo busque por internet y verá lo que quiero decir, porque está muy claro con dibujos que salen. Pero ¿para qué lo recojo yo esto? ¿No? Porque el niño le dará esa forma o esa figura incompleta a través de la percepción distorsionada de lo que es un abuso. ¿Vale? Como ya he dicho antes, un niño no tiene capacidad de saber la realidad de la vida, no sabe lo que es la sexualidad, ni el uso de poder, lo puede percibir, pero no sabe que existe. No tiene, tú tienes una edad, yo tengo una edad, sabemos lo que es la vida hasta el día de hoy, pero ese niño no tiene esa capacidad. Entonces está muy limitado. Entonces, él, como todos sabemos, el niño se hace el centro siempre de todo, ¿no? Porque el mundo gira en relación a mí. Yo existo y lo que pasa a mi alrededor lo referencio siempre a mí. Eso, que somos terapeutas, lo sabemos, ¿no? Entonces, si unos padres se divorcian, esto es muy típico, ¿no? Que me sirve como ejemplo para ver que el niño se siente como que la culpa es mía. Algo habré hecho yo que mis padres se separan, porque se autorreferencia a él constantemente, porque siente que todo pasa a través de él. Pues imagínate en un abuso. ¿Vale? Entonces, todo pasa a través de mí y yo me hago el centro del asunto. Y de aquí surge muchas otras cosas de las que vamos a hablar. No sé si tienes alguna pregunta o algo. Bueno, al escucharte, una de las cosas que me llegan, de las que has dicho, es el distanciamiento que puede tener ese niño en su adultez, a su contacto con el placer. O sea, porque realmente lo que puede haber generado estos tránsitos que ha tenido son unas memorias que todo contacto con el placer puede parecer para él algo distrófico, ¿no? Y a partir de aquí hay un alejamiento, hay una manera de verlo que puede venir acompañado con ciertas también creencias que se generan, ¿no? O sea, por supuestísimo. Por ejemplo, una de las cosas importantes a trabajar en terapia es construir la real narrativa de lo que ha sucedido, ¿no? En relación a lo que decíamos de la ley de la pregnancia, el niño, en su etapa evolutiva, mientras crece hasta que se hace adulto, se ha construido una narrativa de todo esto, ¿vale? Entonces, en relación al placer, también pasa esto. Por ejemplo, ya que hablas del placer, entraremos un poco con lo de la sexualidad, es lo primero que pasa dentro de una experiencia de abuso es que yo me hago objeto del deseo del otro. El adulto tiene un deseo, en este caso sexual, y lo va a satisfacer a través de mí. Entonces yo me hago objeto del deseo del otro, objeto del placer también del otro. Claro, entonces esto va a marcar en mi sexualidad. Yo siempre digo que siempre hay matices, ¿no? Pero digo que los adultos pasan, hay como dos vertientes, el que se vuelve hipersexual, ¿vale? Que es todo como una pulsión, que tampoco es que lo lleven bien, y el que tiene muchísimas dificultades en la sexualidad, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, cada vez que yo tengo una relación sexual, claro, tú tienes una relación sexual con tu pareja y tú sientes el deseo del otro. Y el deseo del otro te puede excitar. Es parte, ¿no? Entonces, el sexo en sí no tiene nada de malo,
pero como yo lo he vivido desde un lugar de terror, angustia, miedo y de no entender muy bien lo que está pasando, aunque sé que lo que está pasando no pertoca, porque esto es una cosa que hay que saber. El niño ya sabe, hay algo en él de sabiduría, hay algo en él que sabe que lo que está pasando no pertoca, ¿vale? Y que algo hay mal. Por eso sale de la habitación y está en la habitación con su tío y sale de la habitación y disimula. ¿Por qué tiene que disimular? Porque sabe que lo que ha pasado, algo ha pasado que no tiene que ser. Más allá de que la persona que le ha vencido el abuso le haya dicho esto es un secreto, no lo puedes decir, bla, bla, bla. ¿Cómo, Entonces, dime. cómo se rescata a este niño? Claro, esto es importante porque es la base fundamental de la intervención en terapia. El rescate de ese niño que quedó en esa especie de limbo perdido, ¿no? Lo primero que le pasa a un niño en estas experiencias es que su inocencia se desquebra, pierde la inocencia. ¿Vale? Y es como que algo de su alma se rompe, para hablarlo así un poco espiritualmente, ¿no? Pero si nos vamos a lo terrenal, hay una sensación de que yo he perdido la dignidad, ¿vale? Y de lo que se trata es de devolverle la dignidad a ese niño y sobre todo a ese adulto que ya se siente como adulto indigno, ¿vale? Entonces, claro, el niño interno no dejó de ser yo misma, ¿no? Pero en terapia lo que intentamos un poco es como verlo desde fuera, ¿no? Lo ponemos como algo externo, mi niña, para poderme identificar con ella y luego poderla integrar. Entonces, hay que devolverle la dignidad y sobre todo hay que ponerle una mirada compasiva. Para mí el trauma, una de las maneras que tiene de curarse es a través de la compasión hacia uno mismo y hacia lo que pasó. Entonces, ¿qué solemos ver dentro de la sesión? Que hay una mirada inquisitiva y enjuiciadora hacia ese niño que yo fui. Entonces yo les digo muchas veces, pero a ver, si tú ahora como adulta tienes un problema con tu pareja o con tu padre o con tal y no le sabes poner un límite, ¿te acuerdas esto que me has contado? Uy, que te quedas bloqueado o no sabes muy bien cómo hacer y qué miedo, no vaya a ser que me abandone. Pero si tú como adulta, que tú tienes esta capacidad ya y sabes de la vida, no puedes solucionar esto, ¿qué narices le estás tú pidiendo a esa niña que tú fuiste que solucionara eso, ¿no? Y es como un poco ir reestructurando esa mirada, ¿no? Y la verdad, hay una mirada inquisitiva hacia ese niño el 95% de las veces. Porque no dije que no, es que si yo seguramente seducí, es que si yo, porque era muy simpática y hablaba mucho, es que era tan confiada y era tan divertida. Entonces, claro, confiado, divertido es sinónimo de que esto es malo. Y entonces yo dejo de ser confiado y divertido en la vida y me vuelvo una persona seria y amargada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, hay como eh, reestructurar esa mirada, ¿no? Porque fíjate que hay muchas veces que hay el hecho de haber recibido regalos. Yo tengo una paciente que una de las cosas que más le ha costado superar dentro del proceso es que cada vez que su tío, porque era su tío el que le hacía el abuso, cada vez que acababa le daba un regalo absurdo, que no era un regalo de niña, pero le daba algo. Entonces ella bajaba las escaleras, decía, porque la cosa iba como, ¡ay, tu tío te llama!, le decía su madre, sube, sube, sube. Y ella lo quería subir, que tiene una cosa para ti. Y ella subía, pasaba el abuso, y luego bajaba con la cosa. Y era todo el sentimiento de culpa de haber recibido eso, ¿no? Entonces, es como,
Si no como me han dado un regalo y a mí me ha gustado, o me han dado un caramelo, o me han dado algo, será que yo quería. ¿Sí? Y va por ahí ese rescate de ese niño. Sobre todo es la mirada que un adulto le pone aquí ahora en su vida. Más o menos ese es el rescate. En referencia a la sexualidad, ¿cómo te diría yo? Es que haber sido objeto del deseo de otro es peliagudo, porque el deseo dentro de la sexualidad está a flor de piel. Son cosas que nos motiva en la sexualidad. Entonces, cuando tú sientes placer o sientes el deseo del otro, es como hay un link directo que va hacia allí, ¡flank! Y va hacia esa angustia o hacia ese momento. Por ejemplo, muchos de mis pacientes dicen, es que yo no soporto que me toque de esta manera. ¿Vale? Porque había un tocamiento. Entonces yo no soporto que haya preliminares. ¿Vale? Hay memoria, ¿no? Corporal. Hay memoria corporal. Por eso la bioenergética sirve, ¿no? Porque, bueno, y la Gestalt también. Todo suma y sigue, pero como vamos al cuerpo y desbloqueamos memorias, ayuda a traspasar este tipo de trauma. Claro, entonces, yo tengo una paciente que ya era súper hipersexualizada y ella me dijo, yo le pregunté, ¿y qué tal la sexualidad? Yo fantástico, maravilloso, yo hago sexo, me encanta, disfruto, no tengo ningún problema con esto. Digo, muy bien, muy bien, muy bien. A medida que vamos pasando los meses y tal y que cual, de repente descubrimos que sí, pero que no me toquen, ¿no? Que no me toquen mis partes. ¿Vale? Uy, mirada, mirarnos, no. Ternura, nada. Era pim pam. Solo sirve si vamos al lío, yo tengo un orgasmo y se ha acabado. Claro, tienes mucha sexualidad, pero ¿de qué calidad? O sea, entonces nunca hay el encuentro con él. No. ¿Vale? El sexo afectivo no existe. El sexo afectivo no existe. ¿Vale? Entonces, claro, cuando hay un abuso sexual infantil tampoco hay el encuentro con el otro, evidentemente, ¿no? Entonces, el encuentro con el otro está distorsionado, está cortado. Claro, ahora qué pasa con esta paciente, que el otro día estábamos aquí Se te y corta ella un me poco. decía, pues ahora estoy mucho más tranquila. A ver. ¿Y ahora? Te escucho bien. A ver, ¿Sí? ¿puedes volver a repetir cuando estabas ¿Me con la escuchas paciente? bien? Sí. Que ahora decía ella que se sentía mucho más tranquila porque no buscaba sexo compulsivo. Eso es lo que pasa cuando hay hipersexualidad, que es compulsivo. Bien. ¿Por qué? Porque esta es la reestructuración de la narrativa de la historia dentro de terapia. Para ella ha sido muy importante entender que si padecía un abuso desde los 6 años hasta los 14 y vivía con su abusador, y esto era casi diario, ella ha vivido sexualizada toda la vida. ¿Vale? La sexualidad, el sexo, el placer, está constante en su vida. Evidentemente, luego en su adultez lo va a buscar compulsivamente, ¿no? Entonces, comprender para ella que esto lo ha vivido así tantos años, es porque ella me decía, estoy loca. Dice, Alba, yo estoy muy mal de la cabeza, que lo sepas, ¿eh? Y yo decía, no estás mal de la cabeza. Has interiorizado el asunto muy mal. Está distorsionada la mirada, pero no estás mal de la cabeza. ¿Qué pasa también con lo de la sexualidad? Haber sentido placer en el abuso. La culpa, Esto ¿no? es un tema arduo dentro de la terapia, haber sentido placer. Aquí hay un sentimiento de culpa muy elevado.
pero el sentimiento de culpa va dirigido hacia el niño o la niña que yo fui. Porque como tú sentías placer, siguió. Si tú no hubieras sentido placer, entonces aquí hay que reestructurar otra vez. O sea, tú tienes un cuerpo, tú tienes unas terminaciones nerviosas. Entonces, evidentemente, si te tocan, hay una reacción orgánica. Y me decía, sí, pero yo sentía mucho miedo, yo tenía pánico. Sí, ¿y cuántas cosas contradictorias vivimos en el día a día, ¿no? Sentimos alegría y miedo a la vez. Pues tú puedes sentir momentos de pánico, que es el que tú te acuerdas ahora, pero al cabo de un rato la musculatura se afloja y sientes placer. Y porque, que esa es también otra distorsión, es que la persona que está haciendo esto, en la gran mayoría de las veces, es un referente cuidador. Es alguien que cuida de mí, ¿no? Está dentro de la familia. Es alguien en el que se supone que yo tengo que confiar, que me cuida, que me lleva al cole, que me da de comer. Entonces, claro, si tú me haces eso, será que me lo tienes que hacer, será porque toca, será que es por mi bien, ¿vale? Entonces, todo eso a nivel de la sexualidad en el adulto va a interferir. ¿Vale? ¿Qué más? Luego está la culpa de cuando hay relaciones de pareja. Claro, todo vale, ¿no? La pareja tiene derecho o tiene derecho a sus necesidades y a querer sexualidad dentro de la pareja, y el otro también tiene derecho a no quererlo tener porque no puede, ¿no? Entonces, son dos realidades que coexisten a la vez. Y esto lleva mucho sentimiento de culpa, porque el que le pasa al que padeció el abuso es que se hace responsable del malestar del otro. Es que por mi culpa mi marido o mi mujer no tiene sexo, pobrecito, y toda esta narrativa. ¿Y qué viene a partir de aquí? Que yo me voy a poner en situaciones que yo no quiero poner. Por ejemplo, el otro día en Cataluña Radio había una charla, ¿no?, que hablaban de por qué las mujeres hacemos el amor cuando en realidad no queremos, ¿no? Y entonces, oyéndola, dijo cosas muy simples que me sirven ahora, como la necesidad de ser amada, de sentirme normal, de encajar, de, yo qué sé, a lo mejor dependo económicamente de esta persona. Entonces, todo eso me va a influenciar a mí a ponerme en situaciones de abuso que yo no quiero. No ser abandonada, pertenecer. O sea. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas que tenemos que los terapeutas de alguna manera poder transmitir es que tú misma te estás poniendo en una situación de abuso. Autoabuso. Es como autoabuso. Es como que otra vez vuelven a abusar de ti, pero la que te pones en la situación de abuso eres tú. Entonces eso al principio cuesta de encajar, pero a la medida que lo vas encajando, empiezas a poner límites, ¿no? Es que no tienes por qué hacer el amor con tu pareja si a ti no te apetece, ¿no? Y tienes que aprender, que eso supongo que es una parte vuestra de la formación que también debéis dar, a aprender a decir qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Aprender a decir que esto no me gusta que haya este tocamiento, o no me gusta que haya penetración. No toda la sexualidad pasa por la penetración. Imagínate a alguien que en su abuso fue violado o fue penetrado, ¿no? Difícilmente, digo todos los casos, siempre hay excepciones, va a poder pasar por ahí en su adultez. Entonces, nosotros una de las cosas que tenemos como muy claras dentro de la formación, y es se trabaja del minuto cero, son los límites. Porque creemos que el momento en que tú tienes límites claros, tú puedes estar seguro en donde estés. En la medida en que puedes transitar lo que venga, porque tú realmente sabes en qué momento puedes pararlo. Esto sí, esto no, de esta manera sí, de esta manera no. O sea, muchas veces también se tiene el concepto que la otra persona tiene que saber lo que yo quiero, ¿no?
Y Claro. entonces la otra persona no tiene la bola de cristal. Entonces también, Uy, te perdí. si tengo límites, también puedo aprender límites, es también aprender a pedir lo que necesito, cómo necesito, de qué manera, o sea, qué tipo de contacto, cuándo está bien, porque igual, bueno, podemos estar como muy en una relación muy íntima, muy bonita, pero igual con el abrazo y la caricia tengo suficiente. Y ser capaz de decir hasta aquí. O sea, y que todo quede como muy bonito, ¿no? O sea, más que Bueno, nada es eso. Los límites para mí son importantísimos. ¿No? pero, por ejemplo, ¿qué pasa dentro de esta experiencia? Que hay, lo digo todo el mundo, ¿eh? Muchos rechazan mi propio cuerpo, porque el cuerpo fue el que contuvo la experiencia. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una de mis pacientes que me decía, un día le digo, pero ¿tú te miras al espejo? Y me dice, yo, ¿qué me voy a mirar al espejo? Ni loca, vamos, se me da un asco terrible, ¿no? Bueno, pues es un punto para empezar a tirar, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues vale, no te puedes mirar al espejo, no pasa nada, ¿no? Que una de las cosas que yo quiero también transmitir es como validar que lo que está sintiendo el otro hay que validarlo. No, no te debes de sentir así, hombre. Bueno, pues a lo mejor si sintieras otra cosa o... Bueno, no, validas, pues no te puedes mirar al espejo, no te puedes mirar. Esto es lo que hay aquí y ahora. No. Mañana ya veremos lo que hay, ¿no? Entonces a esta persona le dije, ¿por qué te pones crema en el cuerpo? Y además es así muy cachonda y muy divertida. Y le digo, bueno, pues entonces lo primero que le puse como pauta es, pues te vas a empezar a poner crema en tu cuerpo, sin mirarte al espejo. Pero claro, es que el tocarse era algo impensable, impensable, ¿no? Entonces, esta es una cosa que también hay que... Fíjate todas las cosas que hay que reestructurar. ¿Te acuerdas que te he dicho las manchas que salpican, la de ¡chuf! Y salpica en muchos aspectos de tu vida, incluso de poderte poner crema, ¿no? O, o la alimentación. Entonces, esta persona lo primero que empezó a hacer es ponerse crema en el cuerpo. Otra fue empezarse a poner crema delante del espejo. Bueno, ahora se parte de risa cuando hablamos de esto. No tiene ningún problema. Pero claro, hay que ir trabajando y hay que ir moldeando esa aceptación de mi propio cuerpo, que es el que contuvo toda esa experiencia. Entonces, como yo rechazo a mi niño interno, rechazo todo aquello que pasó, rechazo mi sexualidad, mi órgano sexual, mi cuerpo, mi piel, mi deseo, mi placer. Fíjate, entonces, cómo está de dificultosa la sexualidad. Por ejemplo, una de las cosas importantes, yo he trabajado con parejas, he dicho, bueno, que venga tu pareja a hablar, para que la pareja también pueda expresarme a mí cómo se siente. Porque hay muchas veces que las parejas tampoco saben cómo acercarse a esta persona, ¿vale? Y claro, también hay que dar como una educación sexoafectiva a esa persona, porque también tiene su historia de vida, sobre todo los hombres. Bueno, estamos en un mundo patriarcal, machista, las mujeres también estamos dentro de este marco, ¿vale? Porque nos lo hemos comido con patatas, pero lo hay, ¿sabes? Y tienes que dar placer y que esto tiene que ser así, o que yo también quiero y no te miro a la cara, ni miro lo que te apetece, ni cómo te tengo que tocar. No hace falta tener una pareja que ha padecido un abuso sexual para que la pareja que tú tengas pase de esa mirada, ¿vale? Entonces, aparte, si hay parejas, es también como reeducar a la persona que la está acompañando. Y Estarías hablando aquí de intervenciones, ¿no? Directamente. sí, intervención, importantísimo. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo cuento dentro cuando vienen es, mira, la experiencia es un planeta, ¿no? O como una cebolla que tiene muchas capas, ¿vale? Las dos alegorías, ¿no? Pero la experiencia de abuso es el planeta central y luego están los satélites. ¿Qué puede ser? El asco, la culpa, la vergüenza, el tabú, la sexualidad, la familia, el placer, el contarlo.
bla, bla, bla. Imagínate todo lo que salpica. Ujú. Entonces hay personas que vienen con un planeta más cercano que otro, ¿no? Uno se hace más figura, ¿no? Como decimos en Chestan, o los otros están más en el fondo. ¿Vale? Entonces, es importante dar este marco para mí, pero a mí es lo que me ha servido dar este marco dentro de la entrevista con las personas. ¿Vale? Y que a lo mejor tú piensas que te has trabajado el asco y al cabo de un tiempo pues vuelve a surgir, ¿no? Porque esto es como una cebolla que tiene capas y de repente la misma capa surge y hay que remirarlo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ya he dicho que la reestructuración de la narrativa es lo más importante, Ujú. ¿vale? Reconstruir realmente, y como decía mi querido Jaume Cardona, que no quiero dejar de mencionarlo hoy, que es la persona que más me ha enseñado a mí sobre abusos, es que hay que poner los puntos sobre las íes. ¿Vale? Hay que marcar bien qué ha pasado, de quién es la culpa y de quién es la responsabilidad, que es única y exclusivamente de la persona que cometió ese acto, no del niño que lo padeció. Aunque hayas seducido, aunque te hayas puesto encima de papá, aunque seas simpática, aunque tú lo fueras a buscar, porque a veces pasa. Yo he sentido placer, me ha dado gusto y rinín, o punto número uno, que también puede ser, como una paciente que yo tenía, Mari Carmen, que murió hace mucho tiempo, la llevo aquí en el corazón. Mira, me emociona. Que ella se entregaba a su padre fue su agresor desde los 6 años o así, la violó toda la vida hasta la adolescencia, y ella iba a buscarlo porque era un padre que era muy agresivo, bebía mucho y pegaba a sus hermanos. Y entonces, para no pegar a sus hermanos y calmarlo, ella se ofrecía. Tú no sabes el lío mental que tenía esta chica, ¿sabes? Pero hasta que ella no pudo ver que en realidad lo que hacía era salvar a sus hermanos, que en realidad ella no quería pasar por ahí, sino que era una necesidad de que no les pasara nada a ellos. Fíjate la distorsión que hay, es que hay un cacao mental tan grande. Y esta es básicamente la función del terapeuta. Y Ujú. sobre todo, claro, a veces me dicen, sí, sí, me tengo que perdonar a ese niño. Y yo digo, yo no sé si hay que perdonar. Ujú. Hacia ti, yo creo que lo que tienes que hacer es tener una mirada compasiva hacia aquello que sucedió y hacia ese niño que, que, que sintió placer o que fue allí o que no supo decir que no. Porque tú Ujú. tienes que comprender la etapa evolutiva de ese niño y cuáles fueron las capacidades reales para parar eso. Porque, por ejemplo, hay a veces que se rebelan y gritan y pegan y da igual, no sirve. Lo que va a haber es más violencia. Ujú. Hombre, entiendo mucho esto que hablas de toda este mare magnum de ideas y contraideas que pueden aparecer en el momento en que rescato aquello que decía desde un principio, que algo se resquebraja, ¿no?, en ese ser cuando ocurre esto, ¿no? Como que esa identidad, todo ese proyecto que está en él, o sea, se derrumba, ¿no? Y a partir de ahí aparece una nueva estructura que se incrusta y que hay que convivir con ella, ¿no? Entonces me imagino que a partir de aquí es cuando viene un montón de vivencias y parámetros que se van realmente a verdaderos conflictos, ¿no? Por ejemplo, mira, yo nunca cojo eh, pacientes menores de edad, ¿vale? Yo siempre he ido hacia arriba. Pero a mí me vino un padre hace poco contándome una historia y si quería coger a su hija y le dije que sí. Y esta chica tiene 17 años recién cumplidos, ¿vale? Y o sea, yo estoy aprendiendo un montón, ¿no? Porque entonces yo me la miro y ella ya tiene un cacao que yo digo, fíjate esta niña con este cacao mental, que ella, el otro día haciendo un trabajo corporal, ella me decía, no, no, yo no tengo derecho a la felicidad, yo solo tengo derecho al castigo.
fíjate, con 17 años. Si ella no viene a terapia, como la gran mayoría de las personas, todo esto ella va a ir creciendo con este sentimiento y ¿a dónde la va a llevar? ¿Y en qué situaciones de peligro se va a poner? ¿No? Por ejemplo, ahora me decía, no, he conocido a un chico y tal y que cual. Persona súper vergonzosa, casi ni me mira a la cara. Y ella va contando no sé qué, no, es que hice una cosa, qué tal, pero yo no quería. Pero, ¿qué es lo que le lleva a ponerse en una situación que ella no quiere? Pues si partimos de lo que ella dijo el otro día y yo lo rescato, si yo lo que merece mi cuerpo es castigo, pues me voy a poner ahí, me voy a poner en situación. Entonces a mí me sirve ver cómo, conchale, con 17 años ya estás con esto, ¿cómo va a ser cuando tú vengas con 40 años? Como vienen muchos pacientes, o 50 o 60. Todo esto, este cacao les ha perseguido toda la vida, ¿sabes? Y es así. Y entonces, bueno, esto, no sé qué te iba a decir, pero va por ahí. Entonces, punto uno, así, un poco como de intervención, ¿no? Voy a decir una cosa que a mí me sirvió en su momento, porque cuando yo empecé en mis inicios, pues hice una cagada desde mi desconocimiento, ¿no? Que fue, sobre todo los gestálticos, trabajamos mucho con cojines, el poner este aquí, este allá, ¿no? Hacemos dinámicas y ponemos escenas y te pones aquí, te pones allá. Yo creo que una de las cosas más importantes que quiero trasladar, más que nada para que nadie cometa el mismo error que cometí yo puse a una paciente un día a trabajar una situación, una escena en concreto, y mi idea era que esa niña le pudiera decir que no a su agresor. ¿Pero qué hice? Entrarla en la escena como niña. Y claro, eso la psique no lo soporta. Entonces esa niña, esa chica que venía a terapia se desquebrajó. Me costó muchísimo, mucha supervisión poder acompañarla y sacarla de ahí. Entonces, lo mejor, o sea, por favor, no hagáis esto, nunca. Yo es una herramienta que intento dar siempre a todos mis compañeros, compañeros de profesión que hablamos de este tema y me vienen a preguntar, no hagas nunca eso. Si tú quieres entrar dentro de una escena, mírala siempre desde la adulta que tú eres aquí ahora. Y acompáñala tú siempre al lado y que tú siempre estás al lado y que siempre se puede salir de esa escena siempre que quieras. Pero la tienes que mirar desde adulta. No te puedes identificar con ella. ¿Vale? Porque esto es como volver al asunto, ¿no? Claro, como... Eso es algo en la intervención que va muy bien. Yo, por ejemplo, el otro día en un grupo que llevaba, se acabó el martes. Definitivamente, era el día del cierre. Los días anteriores les dije de contar una escena, ya estaban maduras en el asunto, pacientes míos, ¿vale? No es un grupo de la asociación del GAM, que hay gente que es paciente y gente que no, y tal, ¿no? Les dije que vamos a hacer un experimento, ¿no? Les dije, voy a experimentar con vosotras. No, más allá de la broma, digo, vamos a hacer un trabajo que creo que es importante para vosotros, que es contar una escena de pe a pa, qué sucedió, desde la adulta que eres. Bueno, todo un trabajo previo, respira, vamos, tú eres aquí, te acompañamos, estás aquí, tal, y no sé qué. ¿Para qué hice eso? Para rescatar a esa niña o ese niño o esa niña que se quedó en ese limbo. Porque, ¿qué pasa cuando tú pasas por esa experiencia? Que no hay nadie que te recoja. Es que no hay nadie alrededor que te vaya a recoger y te diga, no pasa nada, no es tu culpa, puedes decir que no, ven aquí, darte un abrazo, achucharte. No hay nadie que te recoja. Tú te quedas en un limbo. Entonces, el rescate de ese niño solo lo puedes hacer tú mismo. No lo puede hacer nadie más. Es que solo te pertañe a ti rescatar eso, como adulto que eres. Es que eres la única persona que lo puedes hacer. Entonces yo hice
este trabajo con ellas para que pudieran rescatar y contar, ¿no? Contar, ¿qué quiere decir? Vamos a darle dignidad a lo que me pasó. Que mucha gente me dice, pero si esto no es nada digno. Bueno, no, la experiencia no, la experiencia es una mierda. Pero tú le tienes que dar dignidad a lo que a ti te pasó. Tú tienes que restablecer tu propia dignidad, ¿no? Vamos a darle la dignidad a esa niña de que alguien la está mirando mientras tú lo estás contando, porque todas nos imaginamos a esa niña o a ese niño cuando está contando esta experiencia, y está siendo visto, está siendo rescatado, está siendo mirado, ¿no? Entonces, el otro día cuando cerramos, yo les pregunté qué tal había ido para ellas haber hecho esto. Y una me dijo, para mí es el colofón. Me dijo, esto para mí ha sido la guindilla del asunto. Ahora siento lo que yo les digo siempre al inicio, porque me preguntan, ¿esto se puede superar? ¿Se puede olvidar? Digo, no, olvidar no. Lo puedes integrar. Y yo pienso que la sanación de un abuso sexual infantil es la integración de lo que me ha pasado, de la experiencia y el rescate del niño. Entonces esta mujer me decía, siento que, lo digo hoy aquí, supongo que ella me está mirando, porque es muy bonito verlo. Un trabajo profundo, es un trabajo de contacto muy, muy visceral, ¿no? Cuando realmente conectas con situaciones que te engloban y te aclaran, ¿no? Y te envuelven y te devuelven Claro. esa otra foto, ¿no? Mira, ella me dijo el otro día, siento que ya tengo integrado esto y puedo pasar página. Y no se trata de olvidar. Dice, ya he mirado a mi padre, a mi madre, a mi niña, a mi todo, al abuso, al agresor, a lo que sea. Y ahora de lo único que yo me quiero ocupar es de yo como adulta. Y esa es la historia. Esa es la sanación que puede tener uno dentro de un abuso sexual infantil. La integración de lo vivido, de lo que a mí me ha pasado. Y tener la mejor mirada compasiva hacia aquello que me pasó. ¿Sí? Tienes que darle un lugar a todo eso. Hay que darle un lugar. Entonces, cuando queda en un lugar bien posicionado y se queda ahí, ¡pum! Todo tiene un encaje profundo en el cual yo, de repente me puedo empezar a soltar y a vivir, ¿no? Yo creo que esa es la sanación. Le das tierra, ¿no? Le das tierra. Estamos a punto de terminar un poco la charla para dar lugar a preguntas que aparecen. Muy bien. Me gustaría preguntarte desde el punto de vista de tu intervención en clínica y todos los casos que has vivido, ¿dónde se da más la violación infantil, el abuso infantil? ¿Se da en la familia? ¿Se da en los más cercanos? ¿Dónde se da más? Donde se da más es en el núcleo familiar. ¿Vale? Pero primero hay que ver que el abuso sexual infantil no tiene condición ni de estatus social, ni económico, ni de etnia, ni de raza, ni de nada. Se da en toda la franja. En todo. ¡Fum! Entonces, por eso he dicho, es una lacra de la sociedad. ¿Vale? Eso para empezar, no pasa en los pobres, también pasa en los ricos. Pero en el ámbito familiar es donde más pasa. Claro, lo que sale más en la televisión normalmente es pues, los clérigos, ¿no? Los profesores. Y tú dices, claro, en la iglesia debe pasar mucho porque tienen muchos niños alrededor, ¿no? Pero se tiene contabilizado que donde más pasa es en el ámbito familiar. Claro, tú fíjate que es para un niño o una niña que su progenitor, padre o madre, sea el causante de un abuso. Cuando vienen a terapia, porque hay una parte del niño, no digo en todos los casos, ¿no? Hay una parte del adulto
que en él prevalece querer a ese padre o a esa madre, ¿no? Y entonces tienen una quiebra, ¿sabes? Es que es mi padre, es mi madre, pero yo la quiero querer, porque claro, todos queremos el amor de nuestros padres, ¿no? Y ya la sabes por He hecho terapia, esta ¿no? pregunta porque conozco casos que que el abuso ha estado dentro del grupo familiar y cuando quisieron contárselo a sus padres, cuando quisieron denunciarlo, claro, resulta que si denunciaban eso, pues el hermano o el tío o el que fuera de la familia, pues supuestamente iría a prisión, ¿no? O cosas por el estilo. Y entonces eso se tapaba, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay como, en vez de una restauración, hay como un manto que se pone por encima, no se restaura aquello, ¿no? De cara. Mira, esto es una de las cosas que más veo en terapia, No. más. Yo nunca digo que yo no soy nadie para decirle si lo tienen que decir a la familia o no. Por supuesto, es libre de cada uno. O si tienen que perdonar o no. Esto es libre de cada uno. Pero cuando quieren decirlo, hay que preparar muy bien a la persona. Porque te darías de bruces con la cantidad de rechazo y negación que hay por parte de la familia para no aceptar eso. Y en parte es entendible, ¿no? Porque si mi hija me dice que mi hermano le ha hecho daño, es mi hermano con el que yo he crecido, con el que yo veo y tal. O sea, es una ruptura interna espectacular. O que mi padre, o sea, el abuelo o la abuela, que también hay abuelas, ¿eh? También hay mujeres, ¿eh? Abusadoras, no sacamos fríos en eso. Es una parte que el otro se rompe, pero primero va la persona que te lo ha contado. Entonces, yo voy a prevalecer la familia, muchas personas ponen a la familia por delante que lo que te pasó a ti. Entonces, te entiendo que tú me dices que a lo mejor cuando eran niños se lo dijo a su padre o a su madre. Bueno, esto es un juego de niños. Bueno, esto es juego de niños. Esto va así. Esto es juego de niños. Es que te contaría, como no hay tiempo, ya vamos por preguntas, te contaría miles de casos de pacientes es que esto era un juego de niños. Entonces, como era un juego de niños, pues yo estoy perdido en la inopia, ¿no? Pero sí, se tapa y el niño queda hecho polvo. Solo, abandonado, porque es que encima, si no digo nada, no digo nada. Y yo guardo el silencio, que esto es una de las otras cosas muy importantes. Porque, por ejemplo, en los dos grupos estos que he cerrado ahora, una de las cosas que peor o que más salía, ¿no? Porque cada grupo pasan cosas diferentes, es el disimulo, el silencio y todo el tinglado que yo me tengo que montar para que yo esté en la familia y nadie se entere. Y mi abusador está sentado en la mesa, ¿vale? Y entonces tengo un sentimiento de que si yo lo digo, voy a romper la familia. Y esto es una carga tan grande que, claro, ir soltando eso es difícil. Pero, claro, al final, esto es como una balanza que se va poniendo, ¿no? Que, no. Otro día me decía una chica, ¿te acuerdas ahora que yo te decía, no, yo nunca se lo voy a contar a mi abuela? Vamos, antes, cuando se muera, se lo dirá a la familia. Dice, hostia, y ahora se lo he dicho a mi abuela, ¿no? Que era la mujer que la cuidaba. Y el abuso pasaba en su casa, ¿vale? Con su tío. Y claro, una cosa que ella nunca se hubiera imaginado es decírselo a su abuela viva y decirle, esto pasaba en tu casa mientras tú me cuidabas. No. Y creo que es muy necesario acompañar muy bien en este proceso, porque yo me he encontrado gente que ha venido a terapia que ya lo había dicho y vienen rotos, vienen destrozados. Entonces es muy importante acompañar muy bien esto. Acompañarlos a que a lo mejor se quedan solos y sí, ¿qué tal? A ver, ¿cómo será para ti quedarte solo? Porque a lo mejor la familia te da de lado
o unos sí, unos no, a lo mejor te dicen, pero esto para qué lo cuentas ahora, si ha pasado tiempo. ¿Para qué abres la boca ahora? Y me haces daño. ¿No? Y muchos padres y madres se ponen como ellos como víctima. Uy, esto que me has dicho, ¿y ahora qué hago? Entonces tú pasas en un segundo plano. Y yo también, esto es muy necesario, acompañar muy bien dentro de este proceso. En muchas ocasiones yo hago venir a las familias, yo le pregunto a mi paciente, ¿quieres que lo digamos en sesión? Sí. Vale, nos preparamos, hacemos venir a papá, a mamá o a quien sea, o al marido, o a los hijos, o a lo que sea, y lo contamos en sesión, acompañada del terapeuta. ¿Vale? Y esto es uno de los temas más importantes con los que viene la gente dentro de las sesiones de terapia. Me gustaría invitaros para que realmente si os animéis a gestionar preguntas, si tenéis para que Alba pueda contestar, participen con sus dudas, con sus preguntas que queráis hacer. Es el momento, es vuestro momento ahora. ¿Sí? Pues sí, Alba, yo veo mucho eso y en estos casos, y luego también me he encontrado con un caso muy bonito que había ocurrido también un abuso a este nivel y la persona con el tiempo le vino a pedir perdón, era de la familia y la propia persona habló con los padres, que eran sus hermanos o una hermana o un hermano, y bueno, fue como algo como mega reparador, ¿no?, para esta persona. Sí, había pasado por ahí y fue muy, muy interesante el trabajo que ella realizó. Sí. Hombre, eso ya es el colofón Sí, 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 fue del una pasada. asunto, Cuando me ¿no? lo contó, me fue una verdadera pasada. Pero hay a veces que eso sucede y para la persona no es suficiente, o no se lo cree, o la persona que viene a pedir perdón eh, lo hace de una manera un poco para poder entrar otra vez en la familia. Hay casos como colores, ¿no? Pero, y también tiene que estar el paciente como preparado para sentir ese perdón. Porque a veces hay la rabia es otro de los satélites, ¿no?, que hay allí y tiene que estar preparado. Por ejemplo, muchas veces me dicen que si es necesario perdonar. Y yo le digo siempre que el perdón es muy personal y es algo que el perdón, si yo te perdono a ti por algo que tú me has hecho, ¿vale?, no exime de lo que has hecho. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo te puedo perdonar, pero yo te perdono para yo sentirme bien. El perdón es para uno mismo, no es para el que es perdonado. ¿Vale? Esto, y llegar ahí, hay gente que quiere llegar, hay gente que no, y tampoco hace falta. ¿Vale? Hay gente que no quiere y llegar ahí se está bien y es suficiente. Y yo digo, pues, ole tú, fantástico y maravilloso. Yo no voy a empujar nunca a nadie a perdonar a su agresor. Pero el perdón, sea para el abuso, porque me has hecho los cuernos o para lo que sea, perdonar al otro es para mí. Esto es un acto para mí, para yo dejar de sentir rabia y angustia. Y que yo te perdone no te exime de la culpa que tú, Sí, sí, entiendo. de que tú tuviste, ¿vale? No exime de eso, como está mal entendido dentro de del mundo católico, ¿no? Que, pues reza 4 Padres Nuestros y ya está. Tengo unas preguntas, un comentario, pregunta que hacen. Vale. Te la voy a leer porque una es un poco larga. LR, no sé si es Lisa Rebolledo, pero bueno. He pasado por abuso padre, y ahora de adulta con un cáncer me ha animado a trabajar todo esto. Ahora he acompañado mi proceso de recuperación con hipnoterapia después de varios procesos, técnicas varias. En mi única y primera sesión me hicieron revivir todo en detalle, primero desde la niña, lo cual fue muy doloroso a nivel emocional y hasta físico, y después ya desde la adulta hacia la niña. ¿Es recomendable seguir con este tipo de metodología? Pregunta. A ver, no sé cuál es la técnica que usó ese terapeuta ni desde qué lugar, porque yo no quiero desacreditar a nadie, ¿no? Yo, desde lo que yo sé y desde
Me imagino que habla de la hipnoterapia, Bueno, pues de entonces... hipnosis, porque hacer revivir me parece que debe ser la hipnoterapia. Sí, 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 sí. Mm. Tendríamos que ver la reestructuración o la recomposición luego que tuvo esta persona si la acompañaron a reestructurar eso. Yo de entrada, vivirlo como niño, yo no lo haría, ¿vale? Pero yo no hago hipnosis y no conozco todos sus efectos positivos que puede tener. Por eso yo no sé si esta persona hizo una buena o mala praxis, no voy a entrar allí porque no voy a no ser que me digan una locura, pero no sé hasta qué punto la acompañaron luego a eso y si le ha servido. Yo, desde la Gestalt y desde la bioenergética y desde lo que yo sé, vivirlo como niña de entrada es algo desquebrajante. Bueno, dice que fue muy doloroso, ¿no? A nivel Bueno, emocional y hasta físico. Y después de claro, adulta, la niña. Bueno, hay otro comentario que dice, ¿a qué edad es mejor empezar a trabajar el abuso? ¿En niños o adultos? ¿No hay peligro de retraumatizar? ¿Cuándo se retraumatiza? la mejor manera, lo mejor para empezar un abuso es cuando, si es en un niño, en el momento que lo dice. Yo creo que al niño hay que ponerlo en un acompañamiento terapéutico. Retraumatizar será dependiendo de cómo lo haga el profesional. ¿Vale? Entonces, claro, un niño hay técnicas para trabajar con niños a través de dibujos, a través de muñecos, a través de otras cosas. No hace falta hablar del asunto para poder sanar o conducir, pero sí que hay que darle un marco de lo que le está pasando, porque a lo mejor el niño tiene una angustia terrible o mucho miedo, o ya tiene 10 años y entonces ya tiene un discurso interno, ¿no? Más o menos elaborado, ¿vale? No está desarrollado totalmente cognitivamente, pero tiene un buen discurso. Entonces ya sabe yo, tú, él y muchas cosas, ¿no? Y lo que siente. Si a ese niño tú le dejas sin un acompañamiento, es que va a reestructurar todo eso muy mal. Entonces, yo creo que el mejor momento de uno ir a terapia es que uno decida, se dé cuenta de que esto se lo tiene que mirar. Pero claro, cada uno tiene su momento en eso, ¿no? Muy bien. Hay otra persona que pregunta, ¿puede un adulto sufrir las consecuencias del abuso sexual infantil y no acordarse de que haya habido abuso en la infancia o adolescencia? Por supuesto, el tema de la memoria es... Hay un libro que habla sobre esto, que ahora no me acuerdo, es uno de los primeros que me leí, que habla precisamente de cómo funciona la memoria dentro de este asunto. Mira, hay gente que se acuerda desde el día que le pasó. Tengo una paciente que se acuerda perfectamente y le ha acompañado toda la vida y ha vivido con eso siempre. O sea, no lo ha olvidado nunca y ha vivido con su primo toda la vida jugando y haciendo como si eso no pasara. Hay gente que lo tiene, como yo digo, como en la retina, ¿sabes? Ahí, que a veces viene, pero como todos tenemos una capacidad fantástica y maravillosa, que a veces juega bien y a veces juega mal, de poder hacer así. A mí me viene una imagen o me viene una cosa, entonces de repente esto hace así, ¡fum! Y lo tiro para atrás. Y yo sé que me ha pasado algo, porque me viene esa imagen, me viene esa cosa, pero no le pongo una cosa, yo padecí un abuso. Y hay gente que no recuerda nada. Mira, por ejemplo, he hecho terapia con una chica que ella lo recordó un día fregando el suelo de su casa, con 20 y pico de años o 30, casi 30 años. Y ella estaba en su casa fregando el suelo y de repente todas las imágenes le pasaron así. Bueno, entró un estrés, bueno, entró en un caos de vida espectacular hasta que fue a terapia. Pero claro, de repente se dio cuenta de lo que le había pasado a lo largo de su vida en su infancia y ya no se acordaba. Pero de repente empezó a entender
de dónde le venía la ansiedad que tenía, que siempre tuvo ansiedad, la necesidad de control, ¿vale? El vivir todo el rato pidiendo perdón. Ah, una cosa muy importante. Yo cuando cojo un trabajo, un caso de abuso, yo le digo, tú no eres menganito que padeció un abuso, tú eres menganito que tiene un padre, una madre y una historia de vida, ¿vale? Entonces yo voy a trabajarlo todo. Yo voy a hacer un trabajo holístico, porque tú, como te tomes tu experiencia de abuso a día de hoy, dependerá mucho de en qué estructura tú naciste, ¿de acuerdo? ¿Qué creencias tienes de ti misma? ¿Cómo te educaron tus padres? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué ideas tienes preconcebidas de la vida? Y eso no es devenido del abuso, eso es desde tu estructura de vida, de tus padres, del entorno en el que tú creciste. Entonces, tú te lo tomes de una manera o a otra y yo tengo que ir un poco allí. ¿Vale? Entonces, al final acabamos hablando de todo. ¿Sí? Vale, hay una pregunta que es para mí que dice, ¿respecto a la FCI sería accesible a personas en terapia que no son terapeutas? Sí, probablemente que sí. O sea, no hace falta ser terapeutas para hacer FCI. FCI hay personas que vienen como un proceso personal pura y exclusivamente, y hay personas que vienen, bueno, por el proceso personal porque no se van a escapar, porque lo van a transitar, pero que también lo quieren llevar luego a la parte profesional, a las cuales se van a llevar una caja de herramientas muy importantes para poder trabajar. O sea, pero no hace falta ser terapeuta para hacer FCI. Otra pregunta para ti. ¿Puede contar algo de su experiencia en terapia cuando la familia lo descubre de rebote? O sea, no por medio de la propia víctima. Como medir los tiempos para avanzar en el proceso de la víctima. Le envié un mensaje directo, pero tal vez ella no la vea. No quiero hacer la pregunta públicamente. ¿Pero repito? Sí, no acabo de entender. Si la familia se ha enterado porque un tercero lo ha dicho. La familia lo descubre de rebote, o sea, no por medio de la propia víctima. ¿Cómo medir los tiempos para avanzar en el proceso de la víctima? Le envié un mensaje directo, pero tal vez ella no lo vea. Quizás te han mandado quizás a ti un mensaje. Ah, vale. Ah, sí, sí. No. Vale. ¿El chat este que yo tengo aquí es mío directo? Ah, ¿esto solo lo veo yo? Sí, sí, No, pero todo, todo. no, esto hay una pregunta que va para ti, parece ser directa. Le envío un mensaje directo, pero tal vez ella no lo vea. No quiero hacer la pregunta públicamente. Vale. Pero veo lo mismo que tú. No, pero abajo ¿Puedes tiene... contar algo de la experiencia de terapia cuando te descubre de rebote? Sí, pero más abajo no hay un mensaje para ti a tu nombre Ah, personal. yo no lo veo. Ah, ¿un mensaje nuevo? No. Lo que te escribo solo lo ves tú. Eso. Pues, pues no, no veo nada. A no ser que esté escribiendo ahora. A ver. Bueno, vamos a ver si aparece Ah, no. mensaje directo para mí. Oh, oh, oh. Si es el mensaje directo, pero para mí tienes... No sé. ¿Podrías especificar un poquito más sobre esta pregunta que haces para poderte responder? ¿Eh? O como mínimo explícale, ¿puedes hablarle algo de esto de que se entere de Sí. rebote o si por medio de la propia víctima? Pregunta, ¿cómo medir los tiempos para avanzar en el proceso de la víctima? Entiendo por lo que cuenta que a la víctima le ha pasado algo porque la familia se ha enterado, ¿no? ¿No? Porque de rebote, ¿cuáles son los tiempos de proceso dentro de la terapia? Entiendo que va por ahí. Bueno, no sé, como que la familia lo descubre antes que ella lo diga. Claro, claro, sin ahí haberlo dicho. Sí, ¿No? sí, 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 sí. Uf,
¿Cómo medir los tiempos para avanzar en el proceso de la víctima? ¿Cómo medir los tiempos para avanzar en el proceso? Yo, por lo que entiendo, o lo que me viene a contestar, es que si entiendo bien la pregunta, que es que la víctima de repente se sabe que sus padres o su familia se ha enterado y eso le pertoca de alguna manera a ella. Entiendo que va por ahí el asunto. Ujú. Claro, tendríamos que ver cómo le ha afectado, Ya. pero de entrada puede ser. Yo estoy intentando recordar si alguna vez esto me ha pasado en terapia y creo que no. Estando en terapia, que me lo hayan contado, sí, ya viniendo y que haya pasado. Y lo que recuerdo es haberme contado una gran sensación de vergüenza y angustia, porque de repente, que si no recuerdo mal, algún familiar se le tiró encima acusándola de que esto es mentira. ¿Vale? Si más abajo dice cuando la familia se entera por un tercero. Puede pasar tantas cosas. Ya. Depende de cómo esté la persona, lo que le haya pasado. A lo mejor es un alivio. Qué bien, alguien lo ha dicho por mí. Ya. Hay que ver cómo lo ha vivido, ¿no? Claro. Ah, Porque hay personas que me dicen, bueno, mira, a mí si se le escapa a mi hermana, decirlo a mis padres, yo por mí mejor, mira, ya no lo tengo que decir yo, mm. ¿vale? Y hay otras personas que lo marcan mucho como, hasta que yo no te dé permiso, esto no se puede hablar. Bueno, aquí hay una persona que te da las gracias, muchísimas gracias, aunque he avanzado y de alguna manera sobrevivo a pesar del cáncer actual, hoy han aclarado muchas cosas que aún no entendía. Bienvenida. Si a ti te ha servido para eso, yo me voy a mi casa súper satisfecha, cariño. Si ha servido para ti eso, vamos, yo ya me doy por satisfecho. Hay una otra pregunta, dice, ¿cómo abordar en terapia con víctimas que aún ya de adultas no las creen y tienen que compartir mesa con el abusador? Creo que es un poco lo que Wow, me decís a mí. esto es importante. Esto es importante. Porque al final es una cosa entre yo o el otro. Claro, uno de los papeles más feos y tristes que tienen que pasar ellos es que la posibilidad de que yo me quede solo y pierda la familia. Esto es algo muy doloroso para ellos. Pero yo lo que he visto en proceso es que al final va como, la cosa se va posicionando, ¿no? Por eso dije aquella que yo no se lo diría nunca a mi abuela y ahora se lo digo, ¿no? Como que las cosas al final se va poniendo como, yo voy antes que nadie. Primero yo, primero mi niña. No, no. O sea, esto lo tengo que hacer por mi dignidad. No, no, esto se ha acabado callar, se ha acabado disimular. Me lo voy a jugar, voy a decirlo. Y hay gente que te creerá, hay gente que no. Pero es otro paso. Es, yo siempre digo que es como una caja de Pandora esto. La primera vez que uno le dice a alguien, o lo cuenta, se lo cuenta a alguien que no lo ha dicho nunca, pues sí, yo padecí un abuso, es como, ay, qué bien, por fin lo he dicho. Pero has abierto la caja de Pandora. Va a venir lo siguiente. Y aquí empieza. Y hay que ir sorteando barreras. Y venga, una barrera y en una me caigo, en otra me levanto y en otra vuelvo a empezar y es así. Por eso es importante siempre estar acompañado en un proceso terapéutico. Otra persona que comenta, yo recordé el abuso que viví en el puerperio de mi primer hijo. Pensé que me volvía loca. Sí, sí, esto suele pasar bastante. Por ejemplo, en eso que decían de la memoria, las personas que no recuerdan viene a la memoria cuando en muchas ocasiones cuando tienen hijos.
El porperio entiendo que es el parto o el posparto, o qué es el porperio, porque no sé qué es exactamente. Pero bueno, entiendo que cuando tienes un hijo, ¿no? Sí, suele pasar así. O sea, o cuando el hijo tiene la misma edad que cuando a ti te pasó. Aquí empiezan a ver todas las angustias, todos los miedos. Y es muy importante que las madres que padecieron abusos y tienen hijos vayan a terapia, porque les van a pasar toda su angustia a sus hijos. Al posparto, dice ahí, sí, sí. Después del parto, sí, sí. La angustia la van a pasar a los hijos. Se lo tienen que trabajar. Entonces los hijos o son sobreprotegidos, o uy, cuidado, no sé, miles de casuísticas que se podrían dar. ¿Se puede abordar terapéuticamente si no recuerda la experiencia de abuso? Si no estás segura de haberlo vivido, ¿aconsejas abrir? Mira, yo desde mi perspectiva digo que una persona que dice yo creo que padeció un abuso y no tiene ningún recuerdo ni de imagen, ni sensorial, ni corporal, ni nada, no hay nada con qué trabajar. ¿Vale? Si trabajando otras cosas y tal, un día viene el recuerdo, sí. Pero si no hay nada, no hay nada con qué trabajar. Y yo no voy a abrir ese proceso ni voy a aplicar piedra para conseguir algo. No hay nada. Eso es una percepción que tú tienes. Y muchas veces la percepción que uno tiene de que yo fui abusado de pequeño, porque siento que algo estaba en mí, a veces viene por haber tenido un padre o una madre muy absorbente, muy intrusivo, ¿no? Como que de niño ha sido, le han pasado sus límites, ¿sí? Y ha sentido una intromisión que no la puede elaborar cognitivamente, y esa intromisión queda con una sensación que luego yo siento que, ¿será que de pequeño o de pequeña me pasó algo? Y no va por ahí el asunto. Vale, comenta que el porperio es posparto. Sí, lo leí. Por eso te lo confirmo. Vale, vamos a ir con la última pregunta. Dice, tengo entendido que con la ley actual de abuso, si alguien comparte un abuso y no se denuncia, te convierte en cómplice y puedes tener consecuencias legales. ¿Sabes si es así? Pues no lo sé, pero debería de ser. Debería de ser así. Si tú sabes que está habiendo un abuso y lo tienes claro y no lo denuncias, eres parte integrante de lo que está sucediendo. Esto pasa mucho con las madres. Claro, es que aquí podríamos seguir hablando 2 horas más del asunto. La rabia y lo que hay por una madre o un padre que yo sé que sabía qué es lo que estaba sucediendo y no hizo nada. Vale, hay una más. Perdón, un momento. ¿Cómo acompañas a alguien que está haciendo terapia? ¿Es bueno hablar de ello? ¿Mejor no tocar el tema? ¿Cómo es mejor apoyar a esa persona o cómo debes actuar? Mira, hay gente que me viene y me dice, no, es que yo un día se lo conté a mi psicóloga y me dijo, pero esto ya ha pasado, esto ya no toca. Y esta es la aberración más grande del mundo mundial, porque esa persona va a seguir internamente con su problemática, ¿no? O a lo mejor tiene ansiedad, o angustia, o miedo, o le vienen las imágenes. ¿Qué haces cuando te vienen las imágenes? ¿Hacer como si esto no pasara? ¿De verdad? ¿De verdad que la solución es no hablar del asunto? Todo lo contrario. Lo que tienes que ver es quién te está escuchando, quién es tu interlocutor. Porque si tú empiezas a hablar y la otra te dice, ¿y por qué no dijiste que no?
Y claro, que suele pasar eso. O no entiendo por qué no lo contabas. La persona que está diciendo eso no tiene ni la más remota idea de lo que está pasándole a un niño o a un adolescente en ese momento. Y yo creo que lo mejor es hablar sobre este tema, porque es de la única manera que tú puedes reestructurar la narrativa interna que tú tienes, que está distorsionada. Porque tú tienes un fragmento de lo que te pasó y otro. Y en entremedio de ese fragmento, tú construyes lo tuyo. ¿Será que yo fui? ¿Será que yo lo recibí? Bueno, a lo mejor es que yo quería que eso pasara. Claro, no creo que haya ningún niño que quiera realmente que eso le pase, porque es que no lo va a encajar. Entonces, esta persona que me pregunta esto, le digo, lo mejor que puede hacer una persona es hablar sobre esto y hablar con alguien que le pueda acompañar, alguien que sepa del tema, porque de verdad que se hacen verdaderas salvajadas dentro de terapia cuando uno no sabe sobre este tema. Bueno, pues para empezar, muchas gracias a todas, a todos, a todes. Gracias, Salva, por esta mega máster aclaración sobre el trabajo de abuso infantil. Y desde la escuela te damos las gracias y seguramente que repetiremos contigo para que sigas profundizando en este tema, para que ponerle luz a esto que está tan escondido, ¿sí? Y a todas las demás y a todos los demás también quiero invitaros, porque a partir del 30 de enero van a haber unos talleres abiertos sobre sexualidad integrativa, que van a ser los lunes de 7 de la tarde a 9:30 de la noche, 2 horas y media, en la cual vamos a ir transitando herramientas y momentos que que ofrecemos en la formación y que estará abierto a todas las personas que quieran asistir. O sea que estáis invitadas a partir del 30 de enero, cada lunes cada 15 días, vamos a repetir, ¿sí? Un súper gracias a todas. Gracias por las gracias que nos habéis ofrecido, gracias por vuestro tiempo y esperemos tenerlos aquí a todas otra vez cuando presentemos la próxima charla.